Continuamos con las aventuras del rey Alfonso XI de Castilla. En el anterior episodio nos quedamos en el año 1333, momento en que el rey de Granada, junto a sus aliados benimerines africanos, tomaron la estratégica plaza de Gibraltar. El monarca benimerín tenía la intención de tomar toda la península ibérica, tal y como hicieron sus ancestros casi 700 años atrás. 60.000 aguerridos soldados aguardaban impacientemente su glorioso paso hacia España. La situación era crítica. Alfonso XI corría serio riesgo de perder su corona e incluso su reino. Con la situación actual no podía hacer frente a tan numeroso ejército. Lo primero que había que solventar era la cuestión sucesoria. Sí, yacería de nuevo con su legítima esposa, María de Portugal. En 1334 vino a este mundo el futuro Pedro I de Castilla, un niño que creció adoctrinado en un odio visceral hacia todos sus hermanastros bastardos. La reina, desterrada de nuevo, aún y engendrar a un heredero, planeó su lenta venganza. Algún día su hijo gobernaría y escarmentaría con creces a Leonor de Guzmán y su miríada de ilegítimos vástagos. Una vez solventada su sucesión, Alfonso XI se avino a hacer las paces con don Juan Manuel, un ilustre hombre que alternaba su posición política con su gran pasión, la escritura. Hasta nuestros días han llegado célebres obras firmadas por el príncipe de Villena, como el Conde Lucanor o el Libro de los Estados, casi todas con veladas críticas hacia su odiado enemigo, Alfonso XI. Como prueba de buena fe, el monarca castellano liberó a Constanza, la hija de don Juan Manuel, recluida como rehén por más de 10 años en el Castillo de Toro. El príncipe de Villena, finalmente, se avino a hacer las paces con su soberano. Un problema menos y un aliado más contra la amenaza africana. Mientras tanto, Pedro IV, el posteriormente conocido como el Ceremonioso, se convirtió en el nuevo rey de Aragón. Alfonso XI solicitó la ayuda de la portentosa flota aragonesa, con el fin de impedir la masiva llegada de efectivos militares musulmanes al sur de la península. El joven monarca aceptó y envió una armada comandada por Jofre Gilabert, su mejor marino. Pero el desastre se cernió sobre la armada castellano-aragonesa. Casi todas las galeras fueron arrasadas en una emboscada por las naves militares musulmanas. Los mismos comandantes Jofre Gilabert y su igual castellano, Alonso Jofre Tenorio, cayeron en combate. Ahora sí, los benimerines tenían vía abierta para desembarcar a placer en la península ibérica. Ante tal desesperada situación, Alfonso XI no tuvo más remedio que reconducir las relaciones con su suegro, Alfonso IV de Portugal, muy maltrechas a causa de la humillante situación de la reina, así como una serie de pequeñas derrotas militares a manos de los ejércitos castellanos. La reina María consintió en ser la embajadora en la corte de su padre, más por asegurar un buen reino y dominios a su hijo que por favorecer a Alfonso XI. El monarca lusitano aceptó las disculpas de su igual castellano, que prometió abandonar a Leonor de Guzmán,
Un juramento que realmente Alfonso XI no estaba dispuesto a cumplir. Solo quería aliados y tropas, y los 1000 caballeros portugueses cedidos por su suegro fueron de gran utilidad. A finales de verano de 1340, todos los efectivos llamados al combate contra el enemigo musulmán se dieron cita en Sevilla. Ahí estaban en la vanguardia don Juan Manuel y Juan Núñez de Lara, el señor de Vizcaya, que hacía poco menos de 2 años había sufrido un penoso asedio en sus dominios naturales de Lerma. Todos los magnates se avinieron a una paz cristiana en pos de derrotar al enemigo común. No se podía volver a repetir una nueva invasión musulmana. La Orden de Santiago y el mismísimo rey de Portugal, con sus 1000 caballeros de élite, también se encontraban prestos para el combate. Las milicias concejiles también estaban presentes bajo el mandato de don Alfonso Fernández de Córdoba, un ilustre noble y caballero, antepasado del gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba. Y en la costa acechaba la escuadra castellano-aragonesa comandada por Pedro de Moncada, nieto del mítico Roger de Lauria, además del maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, aquellos monjes guerreros siempre dispuestos a acudir a cualquier cruzada. 22.000 caballeros cristianos se dieron cita un 30 de octubre de 1340 en el río que dio nombre a la contienda. La Batalla del Salado. Enfrente de estos 22.000 combatientes, una masa compuesta por 60.000 hombres creyentes en la religión de la media luna. Un imponente ejército conformado por tropas granadinas y benimerines, cuyo monarca clamaba venganza por la muerte de su hijo unos años atrás en una escaramuza cerca de Algeciras. Las tropas cristianas, desde lo alto de la Peña del Ciervo, ya avistaban a sus enemigos perfectamente desplegados para el combate. Alfonso XI se enfrentaría contra el rey benimerí, Abu al-Hasan Ali, y Alfonso IV de Portugal haría lo propio contra el monarca Yusuf I de Granada. Pero antes de entrar en combate, el caballero Garcilaso Ruiz de la Vega se adelantó a su mesnada y solicitó un combate singular. De entre las filas de los sarracenos apareció un apuesto jinete que aceptó el desafío. Ambos contendientes cargaron con sus caballos. Tras un primer envite de lanzas que terminó en tablas, Garcilaso Ruiz de la Vega derribó y ató de pies y manos al caído jinete musulmán. Como el héroe troyano Héctor, tuvo que soportar la humillación de ser arrastrado por el caballo del victorioso campeón cristiano. 60.000 fuerzas combinadas mahometanas contra 22.000 cruzados. Una desventaja de 3-1, pero no quedaba otra opción: ganar o perecer. Cuando el sol se pone en lo más alto, Alfonso XI ordena el ataque de la vanguardia castellana. Don Juan Manuel y Juan Núñez de Lara, sus otrora acérrimos enemigos, galopan con sus bien armados caballeros, pero antes de cruzar el río se detienen sin motivo alguno. La confusión en el puesto de mando real es total. El rey castellano es consciente de que debe aprovechar la ventaja del brutal primer impacto de caballería.
¿Por qué don Juan Manuel no cumple sus órdenes? Tanto da. Si no son los felones nobles, será él mismo con sus 800 caballeros de élite quien se lanzará contra el centro del ejército sarraceno. Los desvalidos y poco preparados infantes musulmanes son barridos ante el contundente envite de los caballeros cruzados fieles al rey de Castilla. Los jinetes africanos huyen y Alfonso XI, cegado por el ímpetu de la batalla, cae en la vieja celada del Tornafulle. Los generales musulmanes comprueban cómo los 800 caballeros comandados por el monarca castellano han caído de lleno en la trampa. Están rodeados por 3000 veloces jinetes que giran grupas dispuestos a cobrarse venganza. Alfonso XI decide marchar en persona en auxilio de sus más leales vasallos, pero sus consejeros se lo impiden. Es de vital importancia que acuda el ala derecha de caballería en auxilio de sus 800 compañeros que inexorablemente van cayendo uno tras otro. Pero esta fuerza de socorro nunca llegó a su destino. Unos jinetes musulmanes emboscados sorprendieron a la caballería cristiana. Mientras tanto, don Juan Manuel y el señor de Vizcaya no reaccionan. Siguen parados en la ladera del río. Pero el príncipe de Villena por fin se decide. La amenaza es real. Si pierde el rey, pierden todos los nobles. Toda Castilla pasará a manos islámicas. Don Juan Manuel, ahora sí, ordena a sus experimentados 1000 jinetes que carguen armas y vayan en auxilio de los 800 hombres del rey atrapados en la emboscada. Otro puñado de infantería de refresco musulmana se presenta en el camino de los caballeros de Villena, pero al igual que sus colegas, son nuevamente arrasados por los acorazados caballeros cruzados. Ahora sí, los valientes jinetes reales son auxiliados, y el devenir del combate muta por completo. El rey Abu al-Hassan observa atentamente los acontecimientos y no le gusta nada. Sus jinetes están empezando a ser rebasados, así que ordena tiro a discreción de sus arqueros. Miles de saetas surcan el cielo del río Salado. Una de ellas incluso estuvo a punto de acabar con la vida de Alfonso XI, salvándose gracias a un movimiento reflejo con su escudo. Por su parte, el rey de Portugal decide que es su turno. Tiene vía libre para llegar al campamento ismaelita. Tan solo unos miles de jinetes e infantes granadinos le cortan el paso. Mientras tanto, en el centro de la batalla, la balanza se decanta del lado castellano. Don Juan Manuel, veterano comandante, sabe que ahora es el momento de atacar y ordena una carga total contra el centro y el ala derecha musulmanas, creando el caos y el desorden entre las tropas sarracenas. Muchos jinetes huyen en desbandada, pero los habitantes cristianos de Tarifa, que observan la batalla desde la seguridad de sus murallas, deciden pasar a la acción. Cientos de improvisados soldados aparecen delante de los huidizos sarracenos, que exhaustos tras la batalla poco pueden hacer por sus vidas, más que lanzarse al mar y dejar que sea el antiguo dios Poseidón quien decida su destino. Las huestes portuguesas vencen también en su flanco. El rico campamento musulmán les aguarda lleno de cuantiosas riquezas y botín a repartir. Yusuf I y Abu al-Hassan lo tienen claro. La batalla está perdida.
Ambos reyes montan sobre sus más veloces corceles y cogen lo poco de valor que pueden cargar con ellos. Huyen dirección Algeciras. Este es el golpe final para los valientes soldados musulmanes, que pierden toda su fe al ver escapar a sus dos líderes. Intentan huir a la desesperada de ese infierno, pero solo unos pocos lo consiguen. La mayoría son apresados y ajusticiados. Alfonso XI es informado de la cobarde huida de sus iguales sarracenos. Intenta darles caza, pero ya es demasiado tarde. Otro día será. Ahora es momento de saquear el campamento enemigo y celebrar la victoria. Las fuerzas cruzadas, en inferioridad numérica de 3-1, increíblemente han ganado la batalla del Río Salado. Alfonso XI y sus aliados festejaron por todo lo alto el crucial triunfo contra las tropas sarracenas. Era un todo o nada, vencer o ser dominados y perder el reino. El botín recolectado fue enorme, no tan solo en lo material, sino en cuanto a la captura de muchos miembros de la Casa Real, quienes fueron abandonados por ambos reyes musulmanes. El magnífico tesoro incautado cayó como maná sobre las famélicas arcas reales, que con esta importante inyección al menos conseguiría cancelar algunos empréstitos que la corona arrastraba. La batalla del Río Salado sirvió además para unir fraternalmente a los nobles castellanos, siempre en eterna disputa, así como a los vecinos portugueses y aragoneses, vencedores todos por igual en la crucial contienda. Terminado el año de 1341, Alfonso XI contaba ya con 30 años y una notable descendencia. La batalla del Salado reportó mucho prestigio a nuestro protagonista. Ya casi estaba sentado en la misma mesa que Fernando III, Jaime I, Alfonso I el Batallador o los grandes reyes vencedores en las Navas de Tolosa. Durante la década de los 40, el reinado de Alfonso XI se caracterizó por una serie de reformas administrativas de vital importancia. En el campo legislativo, en 1348, se aprobó en Cortes el ordenamiento de Alcalá, un sistema judicial basado en el derecho romano, con validez en todo el territorio castellano. Este ordenamiento jurídico se mantuvo casi intacto hasta el año 1889, momento en que fue sustituido por el actual Código Civil, aún hoy en día vigente. Con la aprobación de este compendio de leyes, ciertamente Alfonso XI se ganó su apodo, el Justiciero. En lo civil, célebre también fue la aprobación del sistema de regimiento, donde la corona, en acuerdo con los nobles lugareños, se guardaba el privilegio de nombrar regidores en cada villa, sustituyendo en parte el abusivo y desfasado sistema feudal, ya en decadencia en pleno siglo XIV. En lo militar, Alfonso XI, tras la batalla del Salado, había probado el sabor de la victoria y ciertamente le gustó. Perdida de momento Gibraltar, el rey castellano en 1342 se lanzó a la conquista de Algeciras, otra plaza de vital importancia para dominar definitivamente el paso del estrecho.
Alfonso XI reconstruyó parte de la malograda flota castellana, contando esta vez con el apoyo de las armadas de Portugal, Aragón y Génova. Pocos días antes de iniciar el asedio, el monarca castellano es informado de un inesperado triunfo naval. Un puñado de galeras portuguesas y aragonesas interceptaron un confiado escuadrón proveniente de Marruecos, capturando a 26 galeras moriscas. Y lo más importante, consiguiendo un enorme botín, ni más ni menos que la paga entera de los soldados que lucharían por la defensa de Algeciras. Alfonso XI, ante esta sorprendente victoria naval, no duda en acelerar el asedio contra Algeciras, una ciudad de unos 30.000 habitantes y muy bien amurallada, pero que con una buena táctica, tesón y denuedo, tarde o temprano deberá rendirse. Los primeros meses de asedio transcurrieron sin grandes novedades, a excepción de la forzosa marcha de las galeras aragonesas, que acudieron en auxilio de su monarca, Pedro IV el Ceremonioso, quien en aquel momento se encontraba guerreando contra Jaime III de Mallorca, consiguiendo después volver a anexionar las preciadas islas a la corona de Aragón. Aún y este revés, el asedio continuó, y los defensores consiguieron pequeñas victorias ante las cada vez más desmoralizadas tropas cristianas, que tuvieron que soportar una dolorosa derrota tras una salida nocturna de las tropas algecireñas. Pero las semanas pasaban y todo continuaba en tablas. Sitiadores y sitiados por igual sufrieron de hambre y carencias básicas. Las tropas comandadas por Alfonso XI lanzaron innumerables grandes piedras contra los bien fortificados muros, que no cedieron. Y los defensores se hacen valer de balistas para contraatacar con enormes virotes, además de utilizar una nueva arma mortífera y aterradora: grandes máquinas de artillería con pólvora, las primeras datadas en toda la historia de la península ibérica. Tras 8 meses de asedio, la situación es desesperante, pero los refuerzos cristianos llegan. Ahí están las mesnadas de Juan Manuel de Villena y Juan Núñez de Lara. El asedio de Algeciras traspasa las fronteras ibéricas y cientos de caballeros provenientes de todo el continente europeo se alistaron a la cruzada. Desde Alemania vino el conde de Vaux, proveniente de Inglaterra, Enrique Plantagenet, duque de Lancaster, además de los condes de Arby y Salisbury. El francés Gastón de Bearn, conde de Foix, y desde el reino de Navarra, su propio rey don Felipe, con un importante cargamento de víveres y tropas. Ante este inesperado auxilio internacional, el rey de Granada decide a su vez tomar cartas en el asunto y ordenó el envío de un fenomenal ejército que acechara cualquier posible descuido cruzado para adentrarse en la ciudad y socorrer a sus hermanos de fe. Además, una inquietante noticia sobrevoló el campamento cruzado. Desde el otro lado del estrecho llegan noticias que confirman que el rey Abu al-Hassan está ultimando una magnífica flota que acudirá en ayuda de los algecireños. Alfonso XI es consciente del rumbo que puede tomar el asedio si los benimerines consiguen suministrar y socorrer a sus correligionarios. Todo un año de penas y calamidades en balde. Hay que conseguir financiación como sea. El monarca castellano no lo duda y funde algunas de sus más preciadas posesiones, además de empeñar su misma corona.
Desde la Santa Sede y el Reino de Francia también fluyeron sendos créditos que permitieron abonar las deudas contraídas con los mercenarios genoveses, quienes amenazaron con abandonar el sitio hasta que no se les abonara lo adeudado. La escuadra catalano-aragonesa, bajo el mando de Jaime Escribano, también fue debidamente pagada y continuó con la campaña. Finalmente, la temida ayuda sarracena arribó. Una imponente flota de auxilio zarpó desde el norte de África con un contingente de 40.000 nuevos soldados, dispuestos a poner en jaque a los sitiadores. El rey de Granada, a su vez, entró en escena y movilizó a las tropas recién venidas desde África. La batalla del río Palmones está a punto de suceder. Alfonso XI ordenó a sus hombres que bajo ningún concepto traspasaran el río. Los primeros en mover ficha deberían ser los soldados de Alá. Un contingente de caballería musulmana amagó con cruzar el río, pero ahí están los potentes acorazados cristianos que les frenaron en seco. No permitieron tan fácilmente el paso de los hábiles jinetes sarracenos. En un principio, el combate no se decantó hacia ningún bando. Ante la quietud imperante, Alfonso XI ordenó el envío de más caballeros al frente. Tras una feroz embestida, rompieron la línea de sus enemigos, quienes fueron llamados por sus superiores para retirarse hacia Gibraltar. Pero para fortuna de los cruzados, muchos de ellos no hicieron caso a las órdenes de sus señores y decidieron hacer la guerra por su cuenta. El ataque cristiano fue demoledor. Miles de jinetes huyeron campo a través, siendo presa fácil para los magníficos caballeros cruzados, quienes ya saborean de nuevo la victoria, como sucedió en el río Salado. Los caballeros cristianos, muy experimentados, doblegaron con facilidad a sus mal pertrechados e inexpertos rivales africanos. Tras la contienda, todas las esperanzas de los sitiados de Algeciras se vinieron abajo. La situación dentro de la ciudad era catastrófica. Apenas quedaba alimento para unos pocos días. El emir de Fez deseó volver a plantear otra batalla, pero sus consejeros le hicieron ver la cruda realidad. Algeciras estaba perdida. Tan solo quedaba firmar unas honrosas capitulaciones. La primera oferta musulmana fue insuficiente. Mucho dinero, sí, pero Alfonso XI no aceptaría otra cosa que supusiera la incorporación de Algeciras a los dominios de su reino. El rey castellano estrechó aún más el cerco marítimo contra la asediada ciudad, que 2 meses más tarde no tuvo más remedio que rendirse de manera definitiva. Algeciras sería castellana, además del pago de 12.000 doblas al año como compensación de guerra. La única condición planteada por el emir fue que sus habitantes pudieran salir sin sufrir ningún daño. Alfonso XI dio por buena la oferta musulmana. El 26 de marzo de 1344, el flamante rey castellano hizo su entrada triunfal en aquella ciudad que con tanta valentía y tesón había soportado 1 año y medio de durísimo asedio.
Alfonso XI, a sus 33 años de edad, está exultante. Ha ampliado notablemente sus dominios y ha impuesto la autoridad real en sus otrora anárquicas posesiones. Los siguientes años, tras la toma de Algeciras, el rey castellano los dedicó a consolidar su gobierno, así como a paliar los efectos de una terrible hambruna que asolaba los campos de Castilla. Las cosechas eran malas y la climatología muy adversa. Muchos agoreros vaticinaban el fin del mundo. Los 4 jinetes del Apocalipsis. La guerra ya estaba presente. Francia e Inglaterra andaban enzarzados en un conflicto que duraría más de 100 años. El hambre galopaba por Castilla desde hacía ya mucho tiempo. Muchos humildes pobladores apenas tenían algo que llevarse a la boca, y la inflación se encontraba desbocada. La situación ciertamente era muy crítica. El jinete de la muerte hacía tiempo también que campaba a sus anchas por todo el mundo conocido. Solamente faltaba la peste, que poco tiempo tardaría en hacer su letal aparición. Pero el rey justiciero no hizo caso alguno de estas supercherías. Estaba en la flor de la vida y necesitaba más dominios, expulsar definitivamente a los musulmanes de la península ibérica. Pero para tomar Granada, su gran objetivo, primero tenía que consolidar el absoluto control del estrecho. Tarifa y Algeciras son castellanas. Falta la tercera joya de la corona. Alfonso XI reúne sus mesnadas y marcha a la toma de Gibraltar. Nos encontramos en el año 1349. El influyente magnate don Juan Manuel falleció un año antes, no sin haber concertado un ventajoso matrimonio. Su hija, Juana Manuel, se casaría con el primogénito bastardo del rey, un adolescente que posteriormente sería Enrique II de Castilla, el primero de los Trastámara. La estrategia del rey fue clara: nada de asedios tan duraderos como el de Algeciras. Alfonso el Justiciero pretendió tomar al asalto la bien defendida y poderosa villa de Gibraltar. Los sitiados a punto estuvieron de rendirse, sabedores de las penurias que sufrieron sus hermanos algecireños, pero lo cierto es que soportaron bien el envite. 7 meses se prolongó el asedio. El desánimo cundió entre las huestes castellanas. Pero Alfonso XI estaba dispuesto a seguir a cualquier precio. Era menester asegurarse el dominio del estrecho. Pero un terrible enemigo estaba a punto de cernirse sobre las huestes reales. No fueron los benimerines de África, ni los refuerzos de Granada, ni tan siquiera una revuelta nobiliaria. El 4º jinete del Apocalipsis cayó sobre el campamento castellano. Una terrible epidemia de peste obligó a los sitiadores a cejar en su empeño. Cientos de infantes, caballeros y peones cayeron víctimas de la letal plaga. Nuestro protagonista también sucumbió. Alfonso XI dejó este mundo un 26 de marzo de 1350, a la edad de 39 años. Sus restos fueron trasladados a Sevilla,
aquella ciudad donde tantas veces había amado a Leonor de Guzmán, que ahora se quedaba sin su mayor apoyo, sola en el mundo frente a su rival, la legítima reina de Castilla. El adolescente hijo de María de Portugal, Pedro I, inmediatamente ascendió al trono. Pedro I el Cruel, o el Justo, según la óptica de quien lo mire, nació y creció casi repudiado por su padre, el rey justiciero. María de Portugal por fin se cobró su particular venganza contra Leonor de Guzmán, la favorita de Alfonso XI. Era el turno de su hijo, que desde el trono se vengaría de todos los desaires y menosprecios de su propio padre. Pedro I dio caza a cada uno de sus hermanastros bastardos. Corrieron tiempos desoladores para Castilla, que nuevamente se sumió en el caos y el desgobierno ante las pretensiones de dos candidatos al trono real. Esta es la historia de Alfonso XI, un rey que se sobrepuso a todos y consiguió mermar los enormes privilegios y prebendas de los nobles. Los dominios de la corona de Castilla se vieron notablemente ampliados gracias a las conquistas efectuadas por el rey justiciero, aquel que plantó una semilla que brotaría 100 años más tarde con Isabel y Fernando, los reyes católicos, aquellos que consiguieron completar la tan soñada reconquista.